mis pies y lumbrera mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies. A Primera de Corintios capítulo 1, 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, cada uno con su tema. Pero nosotros, estos están buscando señales, otros están buscando sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y por qué Pablo hizo ese énfasis? Predicamos a Cristo crucificado. Vamos a ver más adelante por qué este énfasis en predicar a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La respuesta para los que buscan señales y la respuesta para los que buscan sabiduría es Cristo. Cristo, poder de Dios, y Cristo, la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Eso es establecido por Dios. Él no vino a la tierra como un rey, que es, sino que Él vino para llevar a cabo un propósito ya determinado por su Padre. Y a la misma vez, ejemplo para nosotros. Ya Él no está separado de nosotros. Lo de Él llega a ser nuestro. Como vemos en sombra antes del diluvio, en Génesis 5, versículo 21, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. No solamente Enoc pudo invocar el nombre del Señor, declara la palabra que caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. El énfasis en la palabra aquí es caminó. Caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y aquí está la clave. Este es tipo de Cristo. No nos vino a dar una religión o una creencia solamente, sino una vida. Y la vida de Enoc cambió cuando él caminó con Dios. Y caminó que Dios se lo llevó. La forma que caminó fue que Dios lo tomó. Amén. Desapareció porque le llevó Dios. Eso me ministra mucho esta palabra. Desapareció y quedó Dios. Jesús podemos ver en Juan, Evangelio de Juan 5, versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús estaba caminando con el Padre, su Dios, como hijo de hombre. Siendo Dios, teniendo el Espíritu de Dios, pero caminaba con Dios. Sometido a la cabeza, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Capítulo 6 habla del pan de vida, de una participación de esa vida que está en Cristo. Dice en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre
en mí permanece y yo en él. El que participa de él, la iglesia que puede participar de Dios, puede permanecer en él y él en nosotros. Es una continua comunión que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Ahora bien, algo tuvo que suceder para nosotros poder participar de esta comunión y esta vida. Vemos en Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Como nunca se me hace tan claro estas palabras, que el enemigo solamente puede hurtar y matar y destruir. Pero Él ha venido, el propósito de Él venir a nosotros es para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. No vino a darnos una tradición, no vino a darnos una creencia, una religión, vino a darnos su propia vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces Él declara, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Sus ovejas tienen la capacidad de oír su voz. Sus ovejas tienen la capacidad de estar con Él y ser guiado por Él. Eso se nos ha sido dado de parte de Él. Esa misma determinación que Jesús tuvo de hacer la voluntad de su Padre, esa misma determinación opera en sus hijos. Los verdaderos van a oír su voz y lo van a seguir. Dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Oír lo que el Espíritu le dice a su iglesia, a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Esa relación de pastor con la oveja y la oveja con el pastor. Yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Pero ya Él no nos dio la vida. Sí, Él nos ha dado vida. Pero Él nos sigue dando más vida. Él nos ha salvado, pero Él nos sigue salvando. Él es la luz. Estamos en luz, pero la luz va en aumento. Para obtener esa vida de abundancia, hay que estar donde Él está. Hay que seguirle. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sigue Juan declarando en el capítulo 12 cómo va a hacer esto. En el versículo 23. Jesús declara, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él le declaró todas estas verdades a sus discípulos, pero ellos en ese tiempo no podían participar. Pero Él se lo declaró porque Él vino anunciando el reino de Dios. Jesús vino para declarar también las buenas nuevas de su reino acerca de Él mismo. Aunque tenía que venir el tiempo donde todo esto se iba a hacer una realidad en los que estaban escuchando. Mientras tanto, Él le dio todo lo que el Padre le daba para hablar. Eso es lo que pasa y sucede en nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra de vida, está siendo nutrido nuestro espíritu. Nuestro espíritu se goza. Pero después, para ponerlo en práctica, viene una muerte para vida. Viene una muerte para vida. Y vemos aquí que el Señor así lo declara. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho del mismo trigo, mucho fruto de uno. Por eso no es plural, no dice muchos frutos, sino mucho fruto de uno que es de una vida, de ese mismo grano. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame.
y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Está hablando de una muerte para obtener vida. Si nosotros nos quedamos con lo nuestro, no podemos participar de lo de Él. Pero si participamos de lo de Él, lo nuestro se va a deshacer. Y esto fue lo que sucedió con Enoch. Enoch caminó con Dios, participó de lo de Él y ya no fue Él, sino fue Dios. Lo tomó, pero no perdió, sino ganó lo eterno, ganó la vida eterna, ganó lo de Dios, participó lo de Él. Y eso es lo que Dios continuamente nos está llamando, a poner nuestra vida en Él para volverla a tomar en Él. Gloria al Señor. Es una inversión. En Juan 13, ya Él está preparando a sus discípulos para su partida. En el capítulo 13 es cuando Él lavó los pies a los discípulos. Y ahora en el 14 le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice en el versículo 3, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Dios nos ha preparado un lugar en Él, un lugar de seguridad, un lugar donde es manifestado lo que dice en Isaías 26, versículo 1, dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Amén. Salvación puso Dios por muro y antemuro. Prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa salvación es por muro y antemuro. Es un lugar de seguridad. Es un lugar eterno, sólido, donde Dios nos invita a participar y a permanecer en ese lugar, en Él. Jesús, el Verbo, se hizo carne. ¿Y qué dijo Juan? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahí estaba Él en medio de ellos. Ellos no tenían un concepto real acerca de ellos mismos porque no se podían ver, porque no tenían la luz para verse. Pero sí lo estaban mirando a Él y estaban bajo la cubierta de Él, estaban participando de la unción que salía de Él, siendo como eran. Y las palabras de Él eran palabras nuevas. Ellos nunca habían oído un hombre hablar como Él habló. Y Jesús declaró en Juan 6, mis palabras son espíritu y vida. De Él fluía el Espíritu de Dios y la vida. Y ellos declararon que vieron su gloria llena de gracia y de verdad. No solamente vieron sus hechos, pero vieron su gloria. La gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y Él vino y estuvo entre ellos. Ahora, la meta de Dios en Cristo Jesús fue la cruz, porque sin la cruz no hay resurrección. La meta de Dios para su Hijo venir en carne fue la cruz. Por eso Jesús declaró en la cruz, consumado es. Y Él, sabiendo esto, no se comprometió con carne y sangre. Nunca tomó la gloria de los hombres hacia Él, sino lo reprendía. Aun cuando lo llamaban bueno, cuando querían mirarlo, Él no se dejó ser exaltado por el hombre, sino guardó todo para el Padre.
toda la gloria, toda la honra, se lo dirigía al Padre. Así anduvo él entre los de él, sabiendo él que el propósito del Padre era que él fuera ese Cordero. Pero qué precioso, porque Juan habló de él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero al momento que él fue a las aguas, fue bautizado por Juan, cuando él subió de las aguas, la voz del Padre estaba ahí y el Espíritu Santo dio testimonio. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué precioso! Entonces, el Padre señaló ahí mismo al Hijo. Y el Hijo, de ahí en adelante, en su ministerio, le dio la gloria a su Padre. Y vemos esta unión tan preciosa en la cual nosotros hemos sido puestos en Cristo Jesús. Ahora, Él dice en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que no le deseemos. Nadie quiere nacer como Jesús nació, en ese pesebre, en esa humillación. Pero ¿qué es lo que Dios está tratando de decirnos a nosotros y a la humanidad? Que lo de Él no tiene nada que ver con la gloria del hombre. Que Él tiene algo mucho más excelente preparado para nosotros. Y que Él no tiene nada con este mundo. Él vino para mostrar el camino. Él vino para hacer el camino. Y nosotros, lo de Él, tenemos que identificarnos con Él. Él dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El propósito del Padre es que en Él se cumpliese toda justicia, para Él ser nuestra propiciación. Ahora vemos aquí la cruz. Vamos a ver ahora la cruz. Sabiendo que este era el propósito del Padre, Él cumplió todo el propósito que Dios tenía para Él. Hágase tu voluntad. Y en esa voluntad es que nosotros hemos sido santificados. Esa es la forma que ese grano de trigo murió. Fue en la cruz. Ese fue el lugar que Dios preparó para Él, para nosotros poder ser hecho justicia de Dios en Él. Esto es lo que el mundo no puede recibir, esto es lo que Satanás no puede recibir. Eso es la ira contra el creyente, porque el amor de Dios se ha manifestado para nosotros. En esto es que consiste el amor de Dios. Nosotros estamos ajenos del amor de Dios. Nosotros no entendemos el amor de Dios. El ser humano dice, si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento y tanto dolor? Porque no podemos concebir que lo de Dios es salvarnos, no mejorar este sistema, sino salvarnos de este sistema, salvarnos de este mundo, separarnos del mundo. Él no vino a arreglar al mundo. Él ya tiene su juicio para el mundo. Es como Noé. Noé fue usado por Dios porque Dios iba a traer juicio al mundo. Y Noé preparó un arca. Y las personas no le preguntaron a Dios, Dios, ¿por qué tú no arreglas el mundo para nosotros quedarnos en el mundo y no tener que entrar en este arca? El amor de Dios en ese tiempo era preparar ese arca para salvar a mucho de la creación que él había creado. Y así nosotros estamos constantemente preguntándole como si Dios tuviese que respondernos a nosotros.
No, Dios no tiene que respondernos a nosotros. A Él le ha placido salvarnos. Oye, cállate y sed salvo. Creed y sed salvo. Porque lo que viene no es nada que tú puedas resolver. En otras palabras, tú necesitas salvación. Yo vine para salvarte, para sacarte de aquí. Por eso Jesús dijo, ya no son de este mundo. ¿Por qué? Porque para Él, ya Él nos ha salvado. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo, porque Él nos ha salvado. La cruz es una encrucijada. Uno murió por todos. No todos tuvieron que ir a la cruz. Él murió por todos. Y por uno, todos hemos muerto. Por uno, por Adán y Eva, todos murieron. Ahora, por uno, todos somos salvos. Eso está en 1 Corintios 15. Por uno. Y por uno, todos hemos resucitado. Así que participar de su muerte significa creerle que Él tuvo que morir por mí. Creerle. Cristo crucificado. Creerle que tú necesitabas que alguien muriera por ti. Que tú necesitabas que hubiera un sacrificio para ti, porque tú no podías llegar como eras. Él es tu sacrificio. Él es tu regalo. El regalo de Dios para ti. Y es triste. Tú puedes estar en la religión y decir, bueno, yo puedo orar a Jesús y Jesús me oye, me escucha. Eso es muy triste. Si nada más pensamos que eso es lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Una forma de ayudarnos en este mundo. Y muchas veces lo tenemos así nada más. Pero lo que Él hizo es darnos una nueva naturaleza. Es darnos una nueva simiente. Y muchas veces, al no vivir en eso nuevo, ¿qué pasa? Estamos siendo vencidos todos los días por nuestra naturaleza humana. Por eso es que la cruz tiene tanto valor. Ahí es donde Él acabó con la vieja naturaleza. Vamos a ver. Tenemos que pasar por la cruz porque no hay forma de nosotros deshacer lo del viejo hombre si no pasamos por la cruz para poder recibir el nuevo hombre o la nueva naturaleza. Esto es lo que la religión no tenía para nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. En Él hacerse pecado, la encrucijada, ahí está el nuevo pacto, tenía que ser la sangre. Entonces, a través de esa sangre, vemos que se nos ha sido dado el nuevo hombre. Y eso es lo que Dios tiene en su iglesia. Esto es, si no hubiera sido por esa redención, esa sangre, no tuviésemos la simiente santa, entonces nosotros podemos estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No hay forma de nosotros poder entrar. Conociendo esto, ahora vamos a ver a Gálatas 2, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Eso éramos nosotros antes, cuando estábamos en nuestro pecado, no podíamos llegar a Dios, porque estábamos muertos. La ley nos mataba. Pero Jesús, como es Dios, vino a darnos su vida. Pero tuvo que pasar por la muerte para darnos su vida. Y en la vida de Él podemos estar delante de Él, a fin de vivir para Dios. Reconozco que la ley me mata, pero ya tengo vida. Y ahora puedo vivir para Dios. Versículo 20. Él predicaba a Cristo crucificado, pero ahora declara, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya yo no me puedo levantar y ser para Dios en mí mismo. Pablo pensaba que él era justo en él mismo. Pablo pensaba que Dios lo recibía por todos sus hechos. Pero ahora reconoció que él no podía llegar sin la naturaleza de Cristo. Por eso él podía estar crucificado y a la misma vez vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora nosotros estamos acostumbrados a vivir nuestra propia vida.
hablar nuestras propias palabras, juzgar como queremos juzgar a la persona, y porque esa es nuestra naturaleza y nos cubrimos. Pero cuando llegamos a Cristo, lo único que podemos hacer es arrepentirnos y declarar, Señor, esto no eres tú. Yo quiero ser como tú. Yo tengo ahora una vida nueva que yo puedo vivir y que te va a agradar a ti. Entonces dice, lo que ahora vivo en la carne, ahí es donde se empieza a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Padre no podía estar en nosotros y nosotros en Él. Él tuvo primero que redimirnos, que matar y quitar el pecado para entonces Él vivir en nosotros. Y ahora Él viviendo en nosotros, nosotros podemos vivir en Él. Ahí hay una clave para vivir la vida de abundancia, que Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Lo puedo ver. Y por eso Pablo dijo, no es que lo he alcanzado, pero prosigo. Para mí hoy yo puedo ver esto. Ahora yo sé dónde voy a proseguir, a dónde me voy a apropiar, a dónde voy a ir. Porque sin visión no sabemos a dónde vamos a ir. Pero Dios nos da la visión. ¿Quiere vivir en mí? Este es el camino. Una identificación conmigo. Entonces dice en Hebreos 13, versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él. Salgamos de nosotros mismos, pues a Él. Salgamos pues a Él. Fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿A quién le pasó eso? A Abraham. Abraham buscaba una ciudad en el 11:16, pero anhelaba una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Anhelaba una mejor que tuviera fundamento. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria celestial. Así que salgamos pues a Él fuera del campamento. Te está llamando el Señor para algo más excelente. Sal hacia Él. No te quedes solamente dentro del campamento. Sal hacia Él, a su llamamiento. Gracias, Señor. De aguas vivas es Cristo Jesús.